La vocecita de Lucas era apenas un susurro tembloroso. Pero en el silencio opresivo y casi sepulcral que siempre reinaba en la mansión Costa, sus palabras resonaron con la fuerza de un trueno inesperado. «Mira, allí, allí», repetía con una insistencia suave, su pequeño dedo índice pegado con firmeza al grueso cristal del imponente ventanal del salón principal, apuntando con una intensidad que parecía consumir toda su energía. Sus ojos, que normalmente se perdían en un laberinto interior incomprensible para los adultos, brillaban ahora con una emoción pura y desgarradora que Sofía, su nueva y dedicada cuidadora, rara vez había tenido el privilegio de presenciar en las pocas semanas que llevaba trabajando allí. Con un gesto lleno de ternura que contrastaba violentamente con el frío y pulido mármol que cubría el suelo, ella se arrodilló a su lado, adaptando su altura a la del niño para poder seguir la dirección exacta de su dedo. Apuntaba hacia un viejo y decrépito cobertizo de madera, una estructura casi engullida por una hiedra salvaje que trepaba por sus paredes, un rincón olvidado y descuidado en medio de la perfección casi maníaca de los jardines. «¿Qué ves allí, cariño?», susurró Sofía, su voz una caricia en el aire tenso. Pero antes de que Lucas pudiera articular una respuesta, la pesada puerta principal de la mansión se abrió con un chasquido seco y autoritario. Era Alejandro Costa, el padre de Lucas, un magnate cuya sola presencia era capaz de llenar cualquier habitación con una tensión gélida e insoportable. Vio la escena, la cuidadora arrodillada y el niño excitado, y su ceño se frunció en una mueca de profundo desagrado. «¿Qué es este alboroto?» Lucas debería estar descansando, no alterado. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire. «Señor Costa, le pido disculpas». Lucas simplemente estaba muy contento por algo, intentó explicar Sofía, poniéndose en pie de un salto. Alejandro ni siquiera dedicó una mirada al niño. «Su trabajo, señorita, es mantenerlo tranquilo y sedado, no fomentar sus fantasías. Que no vuelva a ocurrir». Se dirigió a su despacho sin añadir una palabra más, dejando tras de sí un silencio aún más pesado y desolador que el anterior. La indiferencia de Alejandro fue una bofetada helada para Sofía, un golpe sordo en el pecho que le robó el aliento. «¿Cómo es posible que un padre sea tan cruelmente frío con su propio hijo?», pensó, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. El abismal contraste con su propia vida, en un modesto barrio obrero donde el amor y el afecto sobraban aunque el dinero siempre faltara, era más evidente que nunca. Se sentía atrapada en una jaula de oro, experimentando una soledad profunda y amarga que nunca antes había conocido. Perder este trabajo no era una opción viable para ella. Su familia dependía de su sueldo. Sin embargo, su corazón se negaba a ignorar la profunda y palpable tristeza que se escondía en la mirada perdida de Lucas. Sabía que debía moverse con extrema cautela, pues cada gesto, cada palabra, era minuciosamente analizado por el resto del personal, especialmente por doña Isabel, la implacable ama de llaves. Aquella mujer de edad avanzada, con décadas de servicio leal a la familia Costa, se movía por la mansión como una sombra silenciosa, y lo observaba todo con sus ojos penetrantes. Isabel era la guardiana de los secretos más oscuros de la casa, su lealtad a Alejandro era tan férrea que la convertía en una barrera infranqueable. Un día, mientras Sofía ordenaba los juguetes de Lucas en su cuarto, Isabel entró sin hacer el más mínimo ruido. «La señora anterior a usted prefería que los coches estuvieran alineados por color y tamaño», dijo con una voz completamente neutra, mientras recolocaba con precisión un pequeño cochecito rojo. No era una simple sugerencia, sino una advertencia velada y clara. «No hurgues, no preguntes, no te salgas del guión establecido». Sofía asintió en silencio, comprendiendo perfectamente que el mensaje iba mucho más allá de la simple organización de unos juguetes. Algo muy oscuro se ocultaba en esa casa. Esta historia apenas comienza, y ya podemos sentir la tensión en el aire, la lucha silenciosa entre la inocencia de un niño y el poder aplastante de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Es en estas historias donde vemos el verdadero valor del coraje, la fuerza que nace de la compasión y la necesidad de hacer lo correcto, incluso cuando el miedo nos paraliza. Las paredes de una mansión pueden ocultar secretos, el dinero puede comprar silencios, pero la verdad tiene una forma persistente de encontrar una grieta por la que salir a la luz, a menudo a través de las almas más puras e inesperadas.
Nos adentramos en un mundo de lujos y apariencias, pero el verdadero drama se desarrolla en los corazones de quienes lo habitan, en las miradas que no se cruzan, y en las palabras que nunca se dicen. Lo que está en juego es mucho más que un empleo, es la felicidad de un niño y la memoria de una madre olvidada. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que tocan el corazón, y nos recuerdan la importancia de la empatía en un mundo que a menudo parece haberla olvidado por completo. Acompáñanos en este viaje para descubrir qué se esconde en ese cobertizo olvidado, y si una joven cuidadora tendrá la fuerza suficiente para enfrentarse a un imperio construido sobre mentiras. La batalla entre la luz y la oscuridad está a punto de comenzar, y cada detalle cuenta. La justicia para Lucas depende de ello, y nosotros estaremos aquí para contarlo. En los días que siguieron, la extraña y persistente fijación de Lucas con el cobertizo no hizo más que intensificarse, convirtiéndose en una obsesión casi febril. Cada vez que pasaban cerca de la ventana del salón, su pequeña manita se alzaba de forma automática, y su voz infantil susurraba las mismas y enigmáticas palabras. Allí, está allí. Sofía intentó por todos los medios distraerlo con juegos nuevos, con libros de cuentos y paseos por la parte opuesta del jardín, pero la atracción magnética que el niño sentía hacia aquel lugar era inquebrantable y frustrante. Empezó a observar el cobertizo con más detenimiento, tratando de entender qué podía tener de especial. La pintura desconchada, la madera podrida en varias secciones, y la hiedra que parecía estar devorándolo lentamente lo convertían en una verdadera anomalía visual, en un jardín que por lo demás, era absolutamente perfecto. ¿Qué podría haber allí dentro que le llame tanto la atención de esta manera?, se preguntaba una y, otra vez, perdiéndose en conjeturas. Su curiosidad inicial se fue transformando poco a poco en una obsesión propia. Sabía perfectamente que Alejandro le había prohibido de forma tajante indagar en asuntos que no le concernían, y que acercarse a ese lugar sería un acto de insubordinación directa que, sin duda, le costaría el empleo. El miedo a perder su sustento y la prudencia más elemental luchaban constantemente en su interior contra una creciente y poderosa necesidad de entender, de darle por fin una voz al silencio angustiante de Lucas. Algo en lo más profundo de su ser, una intuición casi visceral, le decía que el secreto de la opresiva tristeza que impregnaba cada rincón de esa casa, se encontraba oculto en aquel rincón olvidado del jardín. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una simple corazonada infantil? No puedo arriesgarme de esta manera. Necesito este trabajo desesperadamente, se repetía a sí misma cada noche, en la opresiva soledad de su pequeña y austera habitación en el ala de servicio de la mansión. Daba vueltas y más vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, con el rostro preocupado y los ojos suplicantes de Lucas grabados a fuego en su mente. Él era incapaz de explicar con palabras qué era lo que lo atraía a ese lugar con tanta fuerza, y Sofía se sentía como su única intérprete en un mundo que no se molestaba en escucharlo. Si ella no hacía nada al respecto, ¿quién lo haría? Alejandro vivía completamente inmerso en su mundo de negocios y cifras, ajeno y desinteresado de las necesidades emocionales más básicas de su propio hijo, y doña Isabel parecía estar mucho más interesada en mantener las apariencias y el orden, que en el bienestar del niño. La responsabilidad, por lo tanto, recaía enteramente sobre sus hombros. La decisión fue gestándose lentamente en su interior, alimentada día a día por la impotencia que sentía y la inmensa compasión que le inspiraba el pequeño. Finalmente, una tarde gris y nublada, mientras Alejandro se encontraba una importante reunión de negocios, y doña Isabel había salido a hacer unos recados, Sofía supo que era el momento perfecto. El riesgo era enorme, lo sabía, pero la posibilidad de ayudar a Lucas y desvelar el misterio era mucho mayor. Tomó al niño de la mano con delicadeza, sintiendo su propio corazón desbocado contra sus costillas. «Vamos a dar un pequeño paseo, mi niño», le susurró, esforzándose para que su voz sonara tranquila y natural. El niño la miró fijamente, y por un fugaz instante, una chispa de puro entendimiento cruzó sus ojos. Salieron juntos al jardín,
y cada paso que daban sobre el césped inmaculado y perfecto se sentía como una grave transgresión. Al llegar a la puerta del cobertizo, notó con alivio que no estaba cerrada con llave, sino simplemente atrancada por un viejo y pesado cerrojo completamente oxidado que, con un considerable esfuerzo, logró deslizar hacia un lado. La puerta chirrió de forma lúgubre al abrirse, revelando un interior oscuro y cargado de polvo, con un penetrante olor a madera vieja, a humedad y a cosas olvidadas durante demasiado tiempo. El interior era un completo caos de objetos cubiertos por sábanas blancas, que parecían los fantasmas de un pasado deliberadamente enterrado. Había muebles viejos y rotos, cajas de cartón apiladas hasta el techo y herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Lucas, sin embargo, no parecía en absoluto asustado por el tétrico ambiente. Entró con una extraña y sorprendente determinación, como si conociera perfectamente el camino que debía seguir. Se detuvo frente a una pila de trastos en una esquina y volvió a señalar con una urgencia aún mayor. Allí, mamá, la flor, balbuceó el niño. Las palabras salieron entrecortadas de su boca, cargadas de una añoranza tan profunda que partió en dos el corazón de Sofía. Era la primera vez que oía a Lucas mencionar a su madre, fallecida hacía años en lo que supuestamente fue un trágico accidente, un tema que era completamente tabú en la mansión. Con sumo cuidado, Sofía empezó a mover los objetos apilados, levantando una densa nube de polvo que la hizo toser. Debajo de una vieja lona raída, encontró un pequeño baúl de madera oscura. Con las manos temblorosas por la expectación, levantó la pesada tapa. Dentro, entre ropa de bebé amarillenta por el tiempo y algunos juguetes rotos, algo brilló débilmente. Era un medallón de plata, de un diseño simple pero elegante, visiblemente antiguo. Estaba deslucido y oscurecido por el inexorable paso del tiempo, pero aún conservaba una belleza triste y melancólica. Sofía sintió su inesperado peso en la palma de su mano, un objeto frío y sólido, como si contuviera un secreto tangible que hubiera estado esperando ser descubierto. Lucas extendió su pequeña manita y lo rozó con la punta de los dedos, sus ojos fijos en el objeto con una reverencia casi sagrada, como si estuviera ante algo milagroso. Sofía sintió un intenso escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un simple adorno sin importancia. Era la verdadera razón por la que Lucas había insistido durante semanas, la pieza que no encajaba en el complejo rompecabezas de su inexplicable silencio. Con mucho cuidado, como si temiera romperlo, presionó el pequeño cierre lateral. Se abrió con un suave y casi inaudible clic, revelando finalmente su contenido. En un lado, había un pequeño espacio recular para una fotografía. En el otro, una inscripción finamente grabada. La foto estaba muy descolorida, pero aún se podía distinguir el rostro sonriente de una mujer joven, con un parecido asombroso a los retratos de la difunta señora Costa que colgaban en la mansión. Pero había algo muy diferente en su mirada, una calidez y una sencillez que no se apreciaban en absoluto en las frías y distantes pinturas oficiales. Y no estaba sola en la foto. A su lado, posaba una familia de aspecto humilde en lo que parecía ser un entorno rural. No puede ser. Esto es imposible, pensó Sofía, sintiendo una creciente y abrumadora confusión apoderarse de ella. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la inscripción grabada en el otro lado del objeto. Las letras eran diminutas y estaban algo borrosas por el desgaste, pero con un gran esfuerzo pudo descifrarlas. Se trataba de un nombre, Elena, y una fecha. Ninguno de los dos datos coincidía en lo más mínimo con la historia oficial de la madre de Lucas, cuyo nombre era Isabella, y cuya fecha de nacimiento era completamente diferente, algo que Sofía había visto en los documentos de la casa. La sangre se le heló de repente en las venas. Aquello no era un simple recuerdo familiar olvidado. Era una prueba irrefutable de que la historia de la familia Costa, la base sobre la que se asentaba todo su prestigio y su fortuna, era una elaborada y cruel mentira. El nombre Elena resonaba en su cabeza como un eco persistente. De repente, entendió la obsesión de Lucas. El niño, atrapado en su silencio, no había olvidado a su verdadera madre, a la mujer real que se escondía detrás del frío retrato oficial, y había estado tratando desesperadamente de mostrárselo a alguien, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Y esa persona había sido ella. El peso de la responsabilidad la abrumó por completo, casi dejándola sin aire.
¿Qué se suponía que debía hacer ahora con esta información tan peligrosa? Guardarlo todo y fingir que no había visto nada. Era, sin duda, la opción más segura y sensata. Pero si lo hacía, estaría traicionando la confianza de Lucas, enterrando la verdad de su madre aún más profundo en el olvido, y eso era algo que su conciencia no le permitiría. Sabía, con una certeza absoluta, que no podía quedarse callada y ser cómplice de aquel engaño. Tenía que enfrentarse a Alejandro, por muy aterradora que fuera la idea. Se lo imaginó en su imponente despacho, despidiéndola sin la menor contemplación, quizás incluso amenazándola para que guardara silencio. Era un hombre inmensamente poderoso, acostumbrado a aplastar sin piedad cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y ella en comparación no era nadie, una simple empleada. ¿Quién iba a creerme a mí? Sería mi palabra contra la suya, y sé perfectamente quién ganaría, pensó, un nudo de pánico puro formándose en su garganta, dificultándole la respiración. Pero entonces volvió a mirar a Lucas, que seguía tocando el objeto con una delicadeza infinita, susurrando mamá, mamá, como si fuera un mantra sagrado. En los ojos del niño no había miedo, solo un amor inmenso y el recuerdo intacto de su madre. Por él, y por la memoria de esa mujer sonriente de la fotografía, tenía que encontrar el valor necesario para seguir adelante. Tenía que darle una voz al niño y devolverle la verdad a la madre que le habían arrebatado cruelmente. Su decisión estaba tomada, por muy aterradoras que pudieran ser las consecuencias. Cerró el objeto con sumo cuidado y se lo guardó en el bolsillo de su uniforme, sintiendo el frío metal contra su piel como un recordatorio constante de su promesa. Tomó a Lucas de la mano y lo guió fuera del cobertizo, volviendo a trancar la puerta como si nunca hubieran estado allí, dejando el secreto a buen recaudo. De vuelta en la inmensa casa, la atmósfera parecía todavía más opresiva y sofocante que antes. Cada retrato de la señora Costa que colgaba en las paredes parecía ahora una burda y cruel farsa. Sofía bañó a Lucas y lo acostó en su cama, pero el niño parecía estar más tranquilo y relajado que nunca, como si al haber compartido por fin su secreto, se hubiera quitado un enorme peso de encima. Sofía, en cambio, sentía que el peso del mundo entero había caído de repente sobre sus hombros. Pasó las siguientes horas encerrada en su habitación, ensayando una y otra vez en su mente lo que le diría a Alejandro, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para presentarle su descubrimiento sin que sonara como una acusación directa y peligrosa. Señor Costa, he encontrado algo que creo que debería ver, es sobre su esposa. Cada frase que se le ocurría sonaba débil, insuficiente, casi patética. Finalmente, al anochecer, respiró hondo un par de veces para calmar sus nervios, y se dirigió con paso decidido hacia el despacho. La puerta de caoba maciza parecía la entrada a una fortaleza inexpugnable. Se detuvo frente a ella, con la mano levantada para llamar, pero dudó durante un largo instante. El miedo era paralizante. Podía oír su voz grave y autoritaria al otro lado, seguramente cerrando algún trato millonario por teléfono. ¿Y si me acusa de robo? ¿Y si dice que lo he falsificado todo para sacarle dinero? Las dudas la asaltaron con una fuerza brutal, pero la imagen de Lucas, señalando incansablemente hacia la ventana, volvió a su mente con una claridad meridiana. Él confiaba ciegamente en ella. Con una nueva determinación, llamó a la puerta. «Pase», resonó la voz autoritaria y seca de Alejandro desde el interior. La palabra sonó en los oídos de Sofía como una sentencia de muerte. Con el corazón en un puño, entró en lo que parecía la guarida del león. El despacho era tan impersonal, lujoso y frío como el resto de la casa, decorado con muebles caros pero sin alma. Alejandro colgó el teléfono y la miró con una evidente impaciencia. «¿Qué ocurre, Sofía? Estoy muy ocupado en este momento». Ni siquiera la invitó a sentarse, dejándola de pie en medio de la enorme habitación, una figura humilde y pequeña frente a su imponente escritorio de madera noble. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas por un momento, pero se mantuvo firme, apretando los puños a los costados. «Señor Costa, le pido disculpas por molestarlo a estas horas». «Es sobre Lucas», comenzó, notando cómo su propia voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Alejandro arqueó una ceja, visiblemente irritado por la interrupción. «¿Le ha pasado a LGO?»
Hable de una vez, por favor, no tengo toda la noche para esto. El desdén en su tono era palpable y cortante. No, señor, él está perfectamente bien. Es algo que encontré. Más bien, algo que él quería desesperadamente que yo encontrara. La confusión cruzó brevemente el rostro de Alejandro antes de que su expresión se endureciera de nuevo. ¿Algo que encontró? ¿A qué se refiere exactamente? Le he dicho en repetidas ocasiones que no hurgue en mis cosas. Su voz bajó de tono de repente, volviéndose peligrosamente tranquila y controlada. Era la calma que precede a la tormenta más violenta. Sofía sabía que estaba caminando sobre un terreno increíblemente peligroso, un campo de minas emocional, pero ya no había marcha atrás. Continuó, sacando lentamente el objeto de su bolsillo con una mano temblorosa. Lo sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndoselo a través del escritorio. Estaba en el viejo cobertizo del jardín, señor. Lucas no dejaba de señalar hacia allí. Creo que perteneció a su esposa. La tenue luz de la lámpara de escritorio se reflejó en la superficie de plata del objeto, creando un destello que pareció captar toda la atención de Alejandro. Él fijó su vista en el objeto, y por un brevísimo instante, su impenetrable máscara de indiferencia y control absoluto se resquebrajó. Un atisbo de algo que parecía pánico puro, o quizás un doloroso reconocimiento, brilló en sus ojos antes de desaparecer tan rápido como había llegado. El silencio que se instaló en el despacho se hizo denso, casi tangible. ¿El cobertizo? Le prohibí expresamente que se acercara a esa zona, dijo finalmente, su voz convertida en un siseo bajo y amenazante. Ignoró por completo la mención que ella había hecho a su hijo, como si no existiera. Señor, lo sé, y de verdad que lo lamento, pero Lucas estaba muy insistente, no paraba. Pensé que era algo importante para él, intentó explicar Sofía, sintiendo cómo su recién adquirida valentía se desvanecía rápidamente bajo la presión de su mirada. Usted no está aquí para pensar, Sofía, está aquí para obedecer mis órdenes. Se levantó de su silla de cuero, su alta y corpulenta figura proyectando una sombra intimidante sobre ella. Caminó a su alrededor lentamente, como un tiburón rodeando a su presa antes del ataque final. Entréguemelo. La orden fue tajante, pronunciada con una frialdad que helaba la sangre. Sofía dudó un segundo, aferrándose al objeto como si fuera un salvavidas. Pero la mirada de Alejandro no admitía ninguna réplica. Con la mano temblando visiblemente, se lo entregó. Él lo tomó con cuidado, asegurándose de que sus dedos no se rozaran, como si el simple contacto con ella pudiera contaminarlo de alguna manera. Lo examinó durante un largo y tenso momento, dándole la espalda a Sofía. No lo abrió. No necesitaba hacerlo. Era evidente para ella que sabía exactamente lo que era y lo que contenía. Cree que ha hecho un gran descubrimiento, ¿verdad?, dijo con un tono burlón y cargado de sarcasmo, sin volverse para mirarla. Cree que ha encontrado algún sucio secreto familiar que le dará poder sobre mí, quizás una forma de chantajearme para sacarme dinero. Sofía se quedó sin aliento ante la acusación, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. No, claro que no, jamás haría algo así. Yo, solo pensé que usted debía saberlo, por el bien de Lucas, intentó defenderse, pero él se giró bruscamente, sus ojos oscuros encendidos de una furia contenida. No vuelva a mencionar a mi hijo en este asunto. Usted no sabe nada, absolutamente nada de nada. La violencia reprimida en su voz hizo que Sofía retrocediera instintivamente un paso, chocando contra una estantería. El lujo del despacho de repente se sentía sofocante, como las cuatro paredes de una prisión de la que no podía escapar. El hombre era un monstruo. Esto no es más que un simple recuerdo sin ninguna importancia, una baratija sentimental que debería haber sido desechada y olvidada hace mucho tiempo, continuó Alejandro, su voz goteando un desprecio que la hirió profundamente. Hizo un gesto amenazante, como si fuera a tirarlo sin más a la papelera de cuero que tenía junto al escritorio. Y el corazón de Sofía dio un vuelco doloroso. Por favor, no lo haga. Es importante para Lucas, suplicó con la voz rota. Alejandro sonrió, pero fue una sonrisa cruel, vacía de cualquier alegría, una mueca de poder y control. Lo que es importante para Lucas lo decido yo, y nadie más. Y lo que es importante para usted ahora mismo es su empleo,
un empleo que créame pende de un hilo muy muy fino, Sofía. Se acercó a ella hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros, y ella casi pudo sentir el frío que emanaba de él. Su trabajo es cuidar al niño, Sofía, no hurgar en los asuntos de mi familia. Va a olvidar que ha visto esto, va a olvidar por completo la existencia del cobertizo. Y va a olvidar esta conversación. A partir de ahora, se dedicará exclusivamente a cuidar de mi hijo y a mantener la boca cerrada. ¿Le ha quedado suficientemente claro? La amenaza era explícita, directa y aterradora. Asintió en silencio, incapaz de articular una sola palabra, sintiendo un nudo de lágrimas amargas formándose en su garganta. Sabía que la había derrotado, al menos por ahora. Algo estaba a punto de romperse, pero algo en su interior le decía que la batalla acababa de empezar, y no pensaba rendirse tan fácilmente. No podía hacerlo. La frialdad de Alejandro era un muro de hielo impenetrable, pero Sofía había visto la grieta, por pequeña que fuera. Había visto el pánico en sus ojos durante un fugaz segundo. A pesar de todo su poder, él tenía miedo. Sí, señor Costa, logró decir finalmente con un hilo de voz apenas audible. Él pareció satisfecho con su sumisión. Bien. Ahora váyase de mi vista. Se guardó el objeto en el bolsillo, ese de su pantalón, y volvió a sentarse en su escritorio, despidiéndola con un gesto displicente de la mano. Sofía salió del despacho casi corriendo, apoyándose contra la pared del pasillo para intentar calmar los temblores que sacudían todo su cuerpo. Había fracasado estrepitosamente en su intento de apelar a su humanidad, pero había conseguido la confirmación que necesitaba. Había un secreto oscuro y terrible en esa casa. Y ahora, lo más peligroso de todo, él sabía que ella lo sabía. Mientras se alejaba por el largo y silencioso pasillo, pasó junto a la cocina. Vio a doña Isabel dentro, puliendo meticulosamente una cubertería de plata. La anciana ama de llaves levantó la vista en ese preciso instante, y sus miradas se cruzaron. En los ojos de la anciana no había sorpresa, sino una triste y profunda resignación, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera tarde o temprano. En ese momento, Sofía comprendió que Isabel era una cómplice silenciosa de todo el engaño. No encontraría una aliada en ella. La soledad de su situación se hizo aún más patente, atrapada en una red de secretos y mentiras, con un niño inocente en el centro de todo. Esa noche, Sofía no pudo dormir ni un solo minuto. Daba vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez la terrible confrontación en el despacho. Su desprecio, sus amenazas veladas, su crueldad, todo resonaba en su cabeza como un eco incesante. ¿Cómo he podido ser tan ingenua y estúpida?, se reprochaba a sí misma, golpeando la almohada con frustración. Había pensado, en su inocencia, que apelar a su lado paternal funcionaría, pero se había equivocado de pleno. Alejandro Costa no tenía un lado paternal, solo tenía un imperio que proteger a cualquier precio. Se levantó de la cama y fue de puntillas a la habitación de Lucas. El niño dormía plácidamente, con una expresión de paz en su rostro que no había tenido en mucho tiempo, como si al liberarse de su pesado secreto hubiera encontrado por fin la calma. Sofía le acarició el pelo, suavemente, con una ternura infinita. Te lo prometo, mi pequeño. Te juro que descubriré toda la verdad. Lo haré por ti y por tu madre, susurró en la oscuridad de la habitación, sellando un pacto silencioso con el niño dormido. En ese preciso momento, supo que su propósito en esa casa iba mucho más allá de ser una simple cuidadora. Se había convertido, sin quererlo, en una buscadora de justicia, en la defensora de una verdad silenciada. Y aunque el camino que tenía por delante parecía imposible y lleno de peligros, no daría ni un paso atrás. La verdad de Elena, la mujer de la foto, merecía ser contada, costara lo que costara. El miedo no la detendría. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era insoportablemente tensa, casi irrespirable. Alejandro la ignoraba por completo, actuando como si ella no existiera, y doña Isabel la observaba con una vigilancia redoblada, siguiendo cada uno de sus movimientos. Sofía intentó actuar con la mayor normalidad posible, centrando toda su atención y energía en Lucas, pero la oscura sombra de lo que había descubierto se cernía sobre cada momento, sobre cada gesto, sobre cada palabra. ¿Podré soportar esta presión mucho tiempo?, se preguntó a sí misma, sintiendo el enorme peso de la mentira que ahora compartía con ellos.
Sabía que necesitaba ayuda, que no podía hacer esto completamente sola. Necesitaba encontrar pruebas más contundentes, algo que Alejandro no pudiera negar, destruir o hacer desaparecer. El nombre Elena y la fecha grabada en el objeto eran su único y frágil punto de partida. Tenía que averiguar quién era realmente esa mujer y cuál era su verdadera conexión con la prestigiosa Amelia Costa. La idea le vino a la mente de repente, como una revelación, durante el almuerzo. Los archivos. Los registros públicos. Si la historia oficial de la familia era una farsa tan elaborada, tenía que haber algún rastro, por pequeño que fuera, en los documentos oficiales de la ciudad. Un certificado de nacimiento, un registro de matrimonio. Sabía que era como buscar una aguja en un pajar gigantesco, pero era su única y verdadera esperanza. Su día libre era en 2 días. Podría aprovechar ese tiempo para ir sin levantar sospechas al Archivo Municipal de Madrid. Era un plan increíblemente arriesgado. Si Alejandro descubría que estaba investigando su pasado, las consecuencias serían terribles, inimaginables. Podría acusarla de cualquier cosa, arruinar su reputación para siempre e impedir que volviera a trabajar. El miedo le atenazaba el estómago con fuerza, pero la alternativa, no hacer nada y vivir con la mentira, era aún peor. Miró un dibujo que Lucas acababa de hacer. Había pintado con sus ceras de colores a una mujer sonriente con un vestido de flores, de pie bajo un sol brillante. A su lado, un niño pequeño la cogía de la mano. Debajo del dibujo, con trazos torpes e infantiles, había escrito una sola palabra: mamá. Ese simple y tierno dibujo fue todo el impulso que Sofía necesitaba para reafirmar su decisión. La imagen de la inocencia y el amor puro le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Guardó el dibujo como si fuera un tesoro, un recordatorio constante de por qué y por quién estaba luchando. Pasó los 2 días siguientes planeando meticulosamente su visita al archivo, sintiéndose como una espía en una misión peligrosamente real. Tenía que ser extremadamente cuidadosa para no levantar la más mínima sospecha. Cada detalle contaba. Finalmente llegó su esperado día libre. Se vistió con ropa sencilla y discreta, intentando pasar completamente desapercibida como una ciudadana más. Al salir de la mansión, sintió la mirada penetrante de doña Isabel clavada en su espalda, una mirada que parecía saber mucho más de lo que sus labios jamás dirían. Sofía no se giró. Caminó con paso firme y decidido hacia la parada del autobús, sintiendo una extraña mezcla de terror y una extraña excitación por lo que estaba a punto de hacer. El viaje en autobús hasta el centro de Madrid le pareció eterno. Las calles bulliciosas y llenas de vida contrastaban violentamente con el silencio claustrofóbico y opresivo de la mansión. Al llegar al imponente edificio de piedra del Archivo Municipal, se detuvo un momento en la entrada, observando a la gente entrar y salir. «Soy solo una cuidadora. ¿Qué demonios estoy haciendo metida en esto?», pensó, asaltada por una repentina y paralizante ola de duda. Pero entonces, recordó la promesa que le había hecho a Lucas en la oscuridad de su habitación. Respiró hondo, enderezó los hombros y entró con determinación. Estaba lista para desenterrar el pasado, sin importar lo que encontrara en él. La verdad estaba esperando en algún lugar de aquellos estantes polvorientos, y ella estaba decidida a encontrarla, a darle a Lucas las respuestas que su propio padre le había robado cruelmente. La búsqueda por fin había comenzado. El aire dentro del archivo olía a papel viejo, a polvo y a historia acumulada. El silencio era casi reverencial, roto únicamente por el suave murmullo de las páginas al pasar. Sofía se acercó con timidez al mostrador principal y solicitó al funcionario los registros de nacimiento de hacía unas 3 décadas, dando el nombre de Elena y una fecha aproximada basada en la inscripción que había memorizado. El funcionario, un hombre mayor con gafas gruesas y aspecto cansado, asintió lentamente sin hacer preguntas, y le indicó con un gesto que esperara en una de las largas mesas de madera de la sala de consulta. Los minutos de espera se hicieron eternos. Finalmente, el funcionario regresó cargando un pesado y voluminoso libro encuadernado en cuero oscuro, y lo dejó sobre la mesa con un ruido sordo que resonó en el silencio. «Aquí tiene los registros correspondientes a ese año. Buena suerte con su búsqueda», dijo con amabilidad. Sofía miró el libro,
sintiendo que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. Con las manos temblorosas por los nervios, abrió el pesado volumen. Las páginas estaban amarillentas y eran extremadamente frágiles al tacto. Empezó a buscar recorriendo con el dedo índice línea por línea, nombre por nombre. Los Milao Moyo Dient minutos se convirtieron en horas. La frustración comenzaba a hacer mella en su determinación. Estaba a punto de rendirse y cerrar el libro cuando, de repente, un nombre saltó de la página y capturó su atención. Elena García. La fecha de nacimiento que figuraba en el registro coincidía exactamente con la de la inscripción del objeto. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Había encontrado a la mujer de la foto. Pero lo que leyó a continuación fue lo que la dejó completamente sin aliento, con la boca seca. El registro detallaba su lugar de nacimiento, un pequeño y humilde pueblo de Extremadura, y los nombres de sus padres, sencillos agricultores sin tierras propias. No había ni el más mínimo rastro de ninguna familia adinerada, ninguna conexión con la alta sociedad madrileña que la historia oficial de la familia Costa pregonaba. Todo, absolutamente todo, era una mentira construida con sumo cuidado para engañar a todo el mundo. Pero la verdadera bomba, la pieza final que hacía encajar todo el retorcido y cruel rompecabezas, estaba al final del documento. En el pequeño apartado de observaciones, una nota manuscrita, añadida años más tarde con una caligrafía completamente diferente, indicaba que se había registrado oficialmente un cambio de identidad. Elena García, la hija de agricultores, había pasado a llamarse oficialmente Isabella Costa. La mujer del retrato, la supuesta heredera de una gran fortuna, la esposa del magnate, eran la misma persona, y Alejandro Costa lo había ocultado todo de forma deliberada. Sofía sintió que el aire le faltaba, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se apoyó en la mesa para no caerse, sus dedos aferrándose a la madera vieja. La verdad era mucho más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. No era un simple secreto de familia, era un fraude monumental, una vida entera robada y reemplazada por una ficción. Alejandro no solo había mentido sobre el origen de su esposa, sino que había borrado su identidad por completo, convirtiéndola en un personaje de su propia creación. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo tan terrible?, pensó, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una lógica en medio de tanta crueldad. La respuesta más probable era el dinero. Quizás la verdadera Isabella Costa era una rica heredera que murió, y él usó a Elena por su parecido físico, para reclamar una fortuna que no le correspondía. Era una teoría horrible pero encajaba perfectamente con la frialdad y la ambición desmedida del hombre. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas, y, con el corazón en un puño, tomó una fotografía clara del registro, asegurándose de que cada detalle fuera legible. Esa imagen era ahora su arma más poderosa, la prueba irrefutable que necesitaba para desenmascarar a Alejandro, ya no era su palabra contra la de él. Ahora tenía la verdad documentada, sellada por el Estado. ¿Pero qué iba a hacer con ella? ¿Ir a la policía? Se reirían de ella. Necesitaba más. Necesitaba un testimonio. Alguien que hubiera conocido a la verdadera Elena. Volvió a mirar la fotografía que había hecho del registro. El nombre del pueblo natal de Elena resonaba en su cabeza. Era un lugar pequeño, remoto. Quizás allí encontraría a alguien, algún familiar, algún amigo de la infancia, que recordara a la joven que desapareció para convertirse en la esposa de un magnate. Era su siguiente paso lógico, su única esperanza de encontrar un aliado en esta lucha desigual. Pero sabía que el tiempo corría en su contra. Alejandro era un hombre inteligente y paranoico. Después de su confrontación, seguramente estaría más alerta que nunca, vigilando cada uno de sus movimientos. No podía permitirse el más mínimo error. Tenía que planificar su próximo movimiento con una precisión milimétrica, sin dejar ningún cabo suelto. Regresó a la mansión esa tarde sintiéndose una persona completamente diferente a la que había salido por la mañana. La ingenuidad había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y cortante. Ahora no solo luchaba por Lucas, luchaba por la memoria de Elena, por devolverle el nombre y la dignidad que le habían arrebatado. Al entrar en la casa, se cruzó con Alejandro en el vestíbulo. Él la miró con sus ojos fríos y calculadores, una mirada que intentaba traspasarla,
buscar cualquier signo de desafío. Pero Sofía le sostuvo la mirada, su rostro una máscara de calma y profesionalidad. «Buenas tardes, señor Costa», dijo con una voz firme que no tembló. Él pareció sorprendido por su aplomo, pero asintió secamente, y siguió su camino. ¿Habrá notado algo? ¿Sospechará?, se preguntó ella, sintiendo un escalofrío. La guerra psicológica había comenzado. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón, una danza peligrosa en la que Sofía tenía que mantener una apariencia de normalidad absoluta mientras planeaba en secreto su siguiente movimiento. Se dedicó a Lucas con más ahínco que nunca, jugando con él, leyéndole cuentos, asegurándose de que su rutina no se viera alterada. Pero por la noche, en la soledad de su habitación, se convertía en una investigadora. Usando el internet de su teléfono, buscó información sobre el pueblo de Elena, tratando de encontrar apellidos, posibles familiares. Descubrió que era una comunidad pequeña y muy unida, de esas donde todo el mundo se conoce. Eso podía ser bueno o malo. Bueno, porque sería más fácil encontrar a alguien que la recordara. Malo, porque la llegada de una extraña haciendo preguntas levantaría sospechas de inmediato. Doña Isabel la observaba constantemente, sus ojos como los de un halcón. Un día, mientras Sofía ayudaba a Lucas con un puzzle en el salón, el jardinero entró para dar con la ama de llaves. Alejandro, que estaba en su despacho con la puerta entreabierta, salió de repente. «Le he dicho 1000 veces que no entre en la casa con las botas sucias de barro», le gritó al hombre, humillándolo delante de todos. El jardinero se disculpó, rojo de vergüenza, y salió casi corriendo. Sofía presenció la escena, viendo cómo Alejandro disfrutaba ejerciendo su poder sobre los más débiles. Era una mini humillación pública, una demostración de su carácter tiránico. Este hombre no tiene límites. Hará cualquier cosa para proteger su mundo, pensó, y su determinación se hizo aún más fuerte. La oportunidad de viajar al pueblo se presentó de la manera más inesperada. Alejandro anunció que tenía un viaje de negocios de 3 días a Zúrich. Sería la coartada perfecta. Sofía le dijo a doña Isabel que su madre se había puesto enferma de repente y que necesitaba ir a su pueblo a cuidarla durante un par de días. Era una mentira arriesgada, pero la única que se le ocurrió. Para su sorpresa, la ama de llaves, quizás distraída con los preparativos del viaje de Alejandro, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque su mirada seguía siendo suspicaz. «Asegúrese de estar de vuelta antes de que regrese el señor», fue su única advertencia. Sofía hizo una pequeña maleta y se despidió de Lucas, prometiéndole que volvería muy pronto. El niño pareció entender que su misión era importante y le dio un fuerte abrazo, susurrando mamá en su oído, como dándole fuerzas. El viaje en tren y luego en un viejo autobús hasta el corazón de Extremadura fue largo y agotador, pero cada kilómetro que la alejaba de la opresiva mansión era un alivio. El paisaje cambió drásticamente, del gris de la ciudad al verde y ocre del campo. El pueblo era exactamente como lo había imaginado, pequeño, tranquilo, con casas encaladas, y un aire de autenticidad que contrastaba con la artificialidad del mundo de los Costa. Se sentía como si hubiera viajado atrás en el tiempo. «¿Por dónde empiezo?», se preguntó, de pie en la plaza principal, sintiéndose una extraña en un mundo ajeno. Decidió empezar por el ayuntamiento, el lugar más lógico para buscar registros antiguos. Con la excusa de estar haciendo un árbol genealógico de su familia, solicitó ver los archivos de hacía 30 años. La funcionaria, una mujer amable y habladora, la ayudó con curiosidad. Mientras buscaba el apellido García, Sofía entabló conversación con ella. ¿Conoció usted a una familia García que tuviera una hija llamada Elena?, preguntó con la mayor naturalidad que pudo fingir. La mujer frunció el ceño, pensativa. Elena García, claro que la recuerdo. Una chica guapísima, la más lista del pueblo. Se fue a Madrid a estudiar para ser enfermera, y nunca más supimos de ella. Sus padres murieron hace unos años, pobres, siempre con la pena de no saber qué fue de su hija. El corazón de Sofía se encogió. La historia de Alejandro era aún más cruel. No solo le había robado la identidad, sino que la había arrancado de sus padres, dejándolos morir en la incertidumbre. «Qué triste», dijo Sofía, con una pena genuina. Y no tenía hermanos o amigos cercanos. La funcionaria se iluminó. Claro, su mejor amiga del alma, Laura Vega.
Eran inseparables, como hermanas. Laura también es enfermera, pero ella se quedó aquí. Se casó con el médico del pueblo. Vive al final de la calle mayor. Sofía sintió una oleada de esperanza. Había encontrado a su testigo. Había encontrado la llave que podría abrir todas las puertas. Con la dirección de Laura Vega en su poder, Sofía sentía que el final del túnel estaba cada vez más cerca. Una luz de esperanza tan intensa que casi la cegaba y le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ahora solo tenía que encontrar la manera de ir a ese pueblo perdido en la sierra, sin levantar las más mínimas sospechas de Alejandro y, sobre todo, de la siempre vigilante doña Isabel. La oportunidad perfecta se le presentó en su siguiente día libre. Un respiro que normalmente dedicaba a descansar y a intentar desconectar de la opresiva atmósfera de la mansión. Inventó una excusa que le pareció lo suficientemente creíble y mundana, comunicándole a doña Isabel que iba a visitar a una tía anciana y enferma que vivía en las afueras de la ciudad, un familiar ficticio cuya existencia justificaba un viaje largo. La ama de llaves la observó con su habitual mirada de desconfianza, un escrutinio frío que parecía capaz de perforar el alma, pero para alivio de Sofía, no hizo ninguna pregunta incisiva. Simplemente asintió con un gesto seco y le recordó su hora de regreso. El viaje en autobús hasta el pueblo de la sierra fue largo y lleno de curvas, serpenteando por carreteras de montaña, pero a Sofía no le importó en absoluto. Cada kilómetro que la alejaba de la prisión dorada de los Costa era un soplo de aire fresco, una bocanada de libertad que llenaba sus pulmones. El pueblo resultó ser pequeño y pintoresco, un remanso de paz con casas de piedra y calles empedradas que parecían ancladas en otro tiempo. Se sentía a años luz del lujo artificial, de la frialdad y de los secretos de Madrid. Siguiendo las amables indicaciones de los vecinos, encontró la calle que buscaba. Era una calle tranquila, adornada con macetas de geranios. Se detuvo frente a la casa. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, llamó a la puerta. ¿Y si ya no vive aquí? ¿Y si no quiere hablar conmigo o, peor aún, si alerta a Alejandro? Pensó, asaltada por un torbellino de dudas. Los segundos de espera se le hicieron eternos. Una mujer de unos 30 y tantos años, con el pelo castaño recogido en una coleta desordenada y una mirada amable y algo cansada, apareció en el umbral. Llevaba a un niño pequeño en brazos, que la miraba con curiosidad. ¿Sí?, preguntó con una sonrisa afable. Sofía sintió un nudo en el estómago. El momento de la verdad había llegado. Disculpe que la moleste. ¿Es usted Laura Vega?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. La mujer la miró con extrañeza, asintiendo lentamente. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos de algo? Sofía negó rápidamente con la cabeza. No, no nos conocemos, pero creo que usted conoció a una amiga mía hace mucho tiempo. Se llamaba Elena García. Al oír ese nombre, la sonrisa de Laura se desvaneció por completo. Su rostro se tensó y una sombra de pánico palpable cruzó sus ojos. Creo que se equivoca de persona. No conozco a nadie con ese nombre, dijo con una voz repentinamente fría, carente de toda la calidez anterior. Hizo ademán de cerrar la puerta, pero Sofía la detuvo, desesperada, poniendo una mano en la madera. Por favor, espere, sé lo que pasó. Sé que la obligaron a guardar silencio, pero necesito su ayuda. No es por mí, es por el hijo de Elena, por Lucas. Él merece saber la verdad sobre su madre. Al mencionar el nombre del niño, los ojos de Laura se llenaron de lágrimas de forma instantánea. La barrera de miedo que había levantado a su alrededor se derrumbó por completo en un segundo. La fortaleza que había construido durante años se hizo añicos. El recuerdo de su amiga era demasiado fuerte. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Pasa, dijo finalmente en un susurro ahogado, abriendo la puerta para dejarla entrar y cerrándola rápidamente tras ella, como si quisiera protegerse del mundo exterior. El interior de la casa era cálido y acogedor, un hogar lleno de vida con fotografías familiares en las paredes y juguetes de niños esparcidos por el suelo del salón. Laura sentó al pequeño en su trona con un gesto mecánico y volvió hacia Sofía, con el rostro surcado por la angustia acumulada durante años. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Quién eres tú exactamente?, preguntó, con la voz rota por la emoción contenida. Sofía le contó toda la historia con detalle.
Desde la extraña insistencia de Lucas con el cobertizo hasta el impactante descubrimiento en el archivo municipal y la fotografía que finalmente la había llevado hasta ella. Le habló de la frialdad inhumana de Alejandro, de la opresiva y silenciosa atmósfera de la mansión, de la omnipresente vigilancia de doña Isabel y, sobre todo, del profundo y silencioso dolor de Lucas, un niño atrapado en un mundo sin respuestas. Mientras hablaba, sacó de su bolso el objeto que lo había iniciado todo, el catalizador de su búsqueda. Se lo mostró a Laura. La mujer ahogó un sollozo al verlo. Este medallón, yo se lo regalé a Elena para su 18º cumpleaños. Le grabé su nombre, nunca se lo quitaba. Era la confirmación definitiva. Laura la escuchó en un silencio sepulcral, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras revivía un pasado que había intentado enterrar con todas sus fuerzas. Cuando Sofía terminó de hablar, la exenfermera respiró hondo, reuniendo el valor necesario para desenterrar el recuerdo más doloroso de su vida. Tenía tanto miedo, confesó con la voz temblorosa de rabia y de pena. Elena era mi mejor amiga. La quise como si fuera mi propia hermana. Lo que le hicieron fue una monstruosidad indescriptible. Su voz se quebró. Alejandro la conoció en el pueblo y se obsesionó con ella. Le prometió el mundo, pero solo le trajo desgracia y soledad. La obligó a cambiar de nombre, a cortar todos los lazos con su pasado. La convirtió en una prisionera en su propia casa, una jaula de oro de la que no podía escapar. Laura continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, como si la confesión la estuviera liberando. Cuando se quedó embarazada de Lucas, fue su única alegría. Pero Alejandro se volvió aún más controlador. La aisló por completo. La última vez que hablé con acento agudo con ella, me suplicó que si algo le pasaba, nunca dejara que olvidaran quién era realmente. Poco después, me enteré de su trágico accidente. Nunca lo creí. Siempre supe que él estaba detrás. El relato de Laura era desgarrador, la pieza final que encajaba en el puzzle. Después de su muerte, los abogados de Alejandro vinieron a verme. Me ofrecieron una cantidad de dinero que no podía ni imaginar para que firmara un acuerdo de confidencialidad y desapareciera. Me amenazaron. Tenía una familia, hijos pequeños. Tuve miedo y acepté. He vivido con esta culpa cada día de mi vida. Sofía la escuchó con el corazón en un puño, sintiendo una profunda empatía por el infierno que Laura había vivido. No la juzgó. Entendía perfectamente el poder del miedo. No es tu culpa, Laura. Él te acorraló, te manipuló. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, de cumplir la promesa que le hiciste a Elena. Tu testimonio puede cambiarlo todo. Puede darle a Lucas la vida que merece, y a Elena la justicia que nunca tuvo, dijo Sofía cogiéndole las manos. Laura la miró, sus ojos llenos de una nueva determinación, una llama que había estado apagada durante años y que ahora volvía a arder con fuerza. El miedo seguía ahí, pero el deseo de justicia era mucho más fuerte. Tienes razón. Se lo debo a Elena. Se lo debo a su hijo. Y me lo debo a mí misma. No puedo seguir viviendo con este secreto. Testificaré. Contaré todo lo que sé, caiga quien caiga. La alianza estaba sellada. Ya no eran dos mujeres asustadas, sino dos guerreras unidas por una causa común. Sabían que la batalla, que se avecinaba, sería brutal. Alejandro Costa no se rendiría sin luchar. Usaría todo su poder, todo su dinero y toda su influencia para destruirlas. Desacreditaría a Sofía públicamente. La acusaría de ambiciosa y mentirosa. Intentaría comprar el silencio de más testigos y destruir cualquier evidencia que lo vinculara al fraude original. Pero ahora, ellas tenían la verdad de su lado. Y estaban listas para luchar hasta el final. La Plaza Mayor de Madrid era un mar de cabezas curiosas y cámaras de televisión que esperaban impacientes. Un hervidero de anticipación bajo el cielo anaranjado del atardecer. El sol se reflejaba en los antiguos adoquines, creando un escenario casi teatral para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Un juicio público sin juez ni jurado, solo con la opinión de la gente. Sofía, de pie en un pequeño estrado improvisado, sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, cada una un pequeño pinchazo en su piel.
A su lado, Lucas sostenía su mano con una confianza infantil que le daba una fuerza que no sabía que poseía, un ancla en medio de la tormenta. Había contactado con una asociación de apoyo a niños con necesidades especiales, y ellos habían convocado a la prensa, ávidos de una historia humana que pusiera el foco en las dificultades de las familias. Sofía respiró hondo, el aire cargado de electricidad y del murmullo colectivo. El micrófono se sentía como un trozo de hielo en su mano, no temblorosa. Estoy aquí hoy para contarles una historia. Una historia sobre un niño al que le robaron la voz, y una madre a la que le robaron la vida. Comenzó, su voz resonando en el silencio repentino de la plaza, cada sílaba cargada de un dolor contenido durante meses. Apenas había pronunciado esas palabras cuando un lujoso coche negro se detuvo bruscamente, y de él descendió Alejandro Costa, flanqueado por 2 abogados. Su rostro era una máscara de furia. ¿Cómo se atreve a montar este circo mediático? Esto es una calumnia, pensó él, avanzando hacia el estrado. Algo estaba a punto de romperse. Alejandro no esperó a llegar al estrado para lanzar su contraataque, su voz, amplificada por la ira y la arrogancia, cortó el aire como un látigo. Les pido a todos que no escuchen a esta mujer. Es una exempleada resentida que solo busca dinero y notoriedad a mi costa. Los periodistas, como un banco de peces cambiando de dirección al unísono, se giraron de inmediato hacia él, sus cámaras cambiando de objetivo con un zumbido mecánico. El espectáculo acababa de empezar, y era mucho más jugoso de lo que habían anticipado en sus redacciones. Sofía sintió una punzada de miedo paralizante, una ola de pánico que amenazaba con ahogarla, pero se mantuvo firme, apretando la mano pequeña y cálida de Lucas. No tengo miedo de usted, señor Costa. Ya no, dijo con una claridad que sorprendió incluso a sí misma, una voz que parecía venir de un lugar profundo y seguro. Alejandro subió de un salto al pequeño escenario, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella, un eclipse de poder y amenaza. Esta mujer fue despedida por su incompetencia y su comportamiento errático. Intentó robar objetos de mi casa y, al ser descubierta, ha inventado esta fantasiosa historia para vengarse y extorsionarme. Tengo pruebas que lo demuestran fehacientemente. Uno de sus abogados, con un gesto ensayado, le entregó una carpeta de cuero. Alejandro la abrió con un movimiento teatral y sacó unos documentos. Aquí tengo un informe psiquiátrico que demuestra su inestabilidad emocional y una declaración firmada por mi ama de llaves, doña Isabel, que testifica sus intentos de hurto. La multitud murmuró, la duda comenzando a sembrarse como una mala hierba. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Que sea tan cruel, pensó Sofía, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de desesperación. La acusación de robo y el supuesto informe psiquiátrico eran golpes bajos, armas sucias diseñadas para destruirla públicamente, para aniquilar su credibilidad de un solo golpe. Miró a la multitud que la rodeaba y vio la desconfianza en sus ojos, la facilidad con la que la balanza de la opinión pública se inclinaba hacia el hombre rico y poderoso. Estaba perdiendo la batalla antes de haberla empezado de verdad. Alejandro sonrió con suficiencia, una mueca de triunfo cruel y despiadado en sus labios finos. Le arrebató el micrófono de la mano con un gesto brusco y violento, un acto de humillación final. Como pueden ver, no tiene nada que decir porque todo es una mentira. Ahora, si me disculpan, he venido a llevarme a mi hijo de este circo deplorable y vergonzoso. Se agachó para coger a Lucas del brazo, pero el niño se aferró con una fuerza sorprendente a la pierna de Sofía, negándose a ir con él, su pequeño cuerpo temblando. Por primera vez, Lucas emitió un sonido de angustia, un gemido bajo y gutural, que partió el corazón de Sofía en 1000 pedazos. «No lo toques», gritó ella, interponiéndose entre el magnate y el niño, su instinto protector superando cualquier miedo. La humillación pública era completa. Había sido desacreditada, silenciada, y ahora estaba a punto de perder al niño. Pero lo que nadie esperaba, estaba a punto de suceder. Usted no tiene ninguna prueba, solo mentiras y documentos falsificados para proteger su imperio de engaños, dijo Sofía recuperando un ápice de su compostura, su voz apenas un susurro pero cargada de una convicción inquebrantable que resonó en el silencio expectante. Alejandro se rió a carcajadas,
una risa fría, metálica y despectiva que heló la sangre de los presentes y resonó en toda la plaza. ¿Pruebas? ¿Y qué pruebas tienes tú, Sofía? ¿La palabra de una cuidadora despedida y desequilibrada? ¿O quizás la de un niño que ni siquiera puede hablar correctamente para defenderse? La crueldad de sus palabras provocó un murmullo de desaprobación entre algunos de los presentes, una corriente de incomodidad que recorrió a la multitud. Pero Alejandro no se detuvo, envalentonado por su aparente victoria. «Vámonos, Lucas, se acabó la función». Volvió a intentar agarrar al niño, pero en ese preciso instante, una voz clara y firme se alzó desde la multitud, una voz que no pertenecía a ninguno de los protagonistas esperados. «Ella no está sola, señor Costa». Todos se giraron, buscando el origen de la interrupción. Abriéndose paso entre la gente, con la determinación pintada en su rostro, apareció una mujer de aspecto sencillo. Era Laura Vega. Había conducido durante horas después de que Sofía la llamara. «No permitiré que sigas silenciando la verdad», dijo Laura, subiendo al estrado y poniéndose al lado de Sofía. El rostro de Alejandro se descompuso por completo. La palidez se apoderó de sus facciones y el pánico, puro y sin adulterar, brilló en sus ojos. «¿Y usted quién es para interrumpir?» ¿Otra oportunista buscando su minuto de fama?, preguntó uno de los abogados de Alejandro con una arrogancia mal disimulada, intentando desesperadamente recuperar el control de una situación que se les escapaba de las manos. Laura lo miró directamente a los ojos, sin dejarse intimidar por su traje caro ni por su tono condescendiente. «Mi nombre es Laura Vega. Y yo era la mejor amiga de Elena García, la verdadera madre de Lucas». La declaración cayó como una bomba en medio de la Plaza Mayor. El silencio fue total, absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los periodistas, sintiendo que la historia acababa de dar un giro de 180 grados, apuntaron sus cámaras y micrófonos hacia Laura, grabando cada una de sus palabras, cada temblor en su voz. Alejandro intentó balbucear algo, una negación desesperada, una excusa, pero las palabras no le salían. Estaba completamente paralizado, atrapado en la telaraña de su propia mentira. Elena no era ninguna heredera de una familia adinerada de Suiza, como este hombre les ha hecho creer a todos durante años, continuó Laura, su voz temblando de emoción y de una ira contenida demasiado tiempo. Era la hija de unos humildes agricultores de un pueblo pequeño. Una chica dulce y llena de vida a la que él sedujo con falsas promesas de amor eterno y un mundo de lujos. La arrancó de su hogar, la obligó a cambiar de identidad y la encerró en esa mansión de oro, que para ella no era más que una prisión. Son mentiras. Todas son mentiras. Esta mujer está compinchada con ella para sacarme dinero, es una conspiración, gritó Alejandro, recuperando la voz en un estallido de desesperación, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro, buscando una vía de escape que no existía. Pero ya era demasiado tarde para él. La duda que había sembrado en la multitud con tanto cuidado se había vuelto en su contra, y ahora las miradas que recibía eran de sospecha y desprecio. «Nadie le quede», reía. La expresión de Laura era de una sinceridad desgarradora, imposible de fingir. Sofía dio un paso al frente, con la mirada fija en Alejandro, sintiendo cómo toda la fuerza y la certeza del mundo se concentraban en ella en ese momento. «Usted puede negar las palabras. Puede falsificar documentos y comprar silencios. Pero hay algo que no puede negar. Hay algo que no puede destruir porque nunca le perteneció». Metió la mano en su bolsillo y sacó el objeto que lo había empezado todo, el catalizador de toda aquella revelación. El medallón de plata brilló bajo el sol de la tarde, un faro de verdad en medio de un mar de mentiras. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, un pequeño objeto contra un imperio de falsedades. Este objeto pertenecía a Elena. Nunca se lo quitaba. Fue un regalo de su mejor amiga, Laura. Lucas lo encontró. Él nunca olvidó a su madre. Él nos guió hasta la verdad. La red de engaños de Alejandro se estaba desmoronando. Dentro de este objeto, continuó Sofía, su voz firme y clara proyectándose sobre la plaza en silencio, hay una fotografía. No es una fotografía de la alta sociedad. No es una imagen de lujos y apariencias vacías. Con manos temblorosas pero seguras, abrió el pequeño cierre y mostró el interior a la cámara de televisión más cercana, que hizo un zoom inmediato.
La imagen descolorida por el tiempo se proyectó en las pantallas gigantes que algunos canales habían instalado para la ocasión. Mostraba a una joven Elena, radiante, con una sonrisa genuina, rodeada de su humilde familia y de Laura frente a una casa de campo. Era la prueba visual, la evidencia incontestable que destruía por completo la historia oficial de la familia Costa. Y en el otro lado, añadió Sofía girándolo con un movimiento deliberado, está su verdadero nombre grabado, Elena. Junto con su verdadera fecha de nacimiento, esa que usted intentó borrar de la historia. Todo lo que ha contado señor Costa es una farsa. Construyó su fortuna sobre la vida robada de una mujer inocente y sobre el silencio forzado de su propio hijo. Alejandro miró la imagen en la pantalla, su rostro una máscara de horror y derrota absoluta. Estaba acabado, no había escapatoria posible. La verdad, finalmente, lo había alcanzado en el lugar más público imaginable. La multitud estalló en un clamor de indignación. Gritos de justicia y estafador resonaron por toda la plaza mayor. El clamor de la multitud era ensordecedor, una ola de sonido que golpeaba a Alejandro desde todas direcciones. Los rostros que antes lo miraban con curiosidad o admiración ahora estaban contorsionados por la rabia y el desprecio. Se sentía pequeño, expuesto, desnudo ante el juicio de miles de personas. Sus abogados, pálidos y descompuestos, intentaron crear un cordón a su alrededor, tratando de sacarlo de allí rápidamente, abriéndose paso a duras penas entre la multitud enfurecida y los periodistas que lo acosaban con preguntas a gritos, empujando micrófonos y cámaras hacia su cara. Señor Costa, ¿es cierto que secuestró a la madre de su hijo? ¿Desde cuándo lleva mintiendo? ¿Qué va a pasar con su imperio? Eran preguntas que ya no podía ignorar ni desviar con el poder de su dinero. La humillación era total, un castigo público que se transmitía en directo a todo el país. Antes de que pudiera desaparecer entre la marabunta, sintió la mirada de Sofía sobre él, y sus últimas palabras, lo alcanzaron como dardos envenenados, sellando su derrota. La verdad había encontrado su voz, y era implacable. Su mundo, construido sobre cimientos de arena, se había venido abajo con un estruendo que resonaría durante mucho tiempo. Antes de que pudiera escapar por completo del escenario de su caída, Sofía le dirigió unas últimas palabras, no gritadas, sino pronunciadas con una calma helada que las hizo aún más devastadoras. Lucas no es autista, señor Costa. Lucas solo estaba esperando a que alguien escuchara el lenguaje de su corazón. Un lenguaje que usted nunca se molestó en aprender, demasiado ocupado en construir su castillo de mentiras. Alejandro ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos. Su huida fue vergonzosa, la imagen de un hombre poderoso completamente quebrado, empujado por sus abogados hacia el coche que lo esperaba como una carroza fúnebre. En medio del caos que reinaba en la plaza, Sofía se arrodilló, ignorando las cámaras y el ruido, y abrazó a Lucas con todas sus fuerzas. El niño la rodeó con sus pequeños brazos, y por primera vez en mucho tiempo, apoyó su cabeza en su hombro, en un gesto de pura confianza y amor que lo decía todo. Laura se unió al abrazo, y las tres, unidas por el amor a Ellen, y por la batalla que acababan de ganar, lloraron juntas. Eran lágrimas de tristeza por la vida perdida, pero también de alivio y de esperanza. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El silencio de Lucas por fin se había roto, y su eco resonaría durante mucho tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La escena en la Plaza Mayor se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia, un momento catártico que quedó grabado en la memoria colectiva. Los organizadores de la asociación, con lágrimas en los ojos, rodearon a Sofía, a Lucas y a Laura, formando una barrera humana para protegerlos de la avalancha de medios de comunicación que ahora los aclamaban como héroes. Les ofrecieron botellas de agua y palabras de consuelo y admiración, sus voces llenas de una emoción genuina. Has sido increíblemente valiente, Sofía. Lo que has hecho hoy no solo ha salvado a este niño, sino que cambiará muchas vidas, le dijo la directora de la asociación, apretándole el brazo con gratitud. Sofía, todavía abrumada por la intensidad de los acontecimientos, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, su corazón latiendo a 1000 por hora. Miró a Lucas, que ahora observaba a la multitud con una curiosidad tranquila, sin rastro del miedo o la ansiedad que solían dominar cada uno de sus gestos.
Era como si al exponerse la verdad, una pesada carga invisible se hubiera levantado también de sus pequeños hombros. Había una nueva luz en sus ojos, una chispa de conexión con el mundo que los rodeaba. «Mamá, Flor», susurró el niño de repente, tocando suavemente la mejilla de Sofía con su dedito. Era su forma de decir gracias, su forma de reconocer que ella le había devuelto el recuerdo de su madre. Y con esas dos simples palabras, le devolvió a Sofía toda la fuerza que había gastado. La policía no tardó en llegar, sus sirenas abriéndose paso a través del denso tráfico de la ciudad, alertada por el tumulto y las innumerables llamadas de los ciudadanos. Se abrieron paso entre la gente con profesionalidad, y se dirigieron directamente al estrado. Pero no venían a arrestar a nadie allí. Un inspector de aspecto serio y competente, con el rostro marcado por la experiencia, se acercó a Sofía con un respeto palpable. «Señorita, hemos recibido múltiples llamadas sobre lo ocurrido aquí. Necesitaremos que nos acompañe a comisaría para tomarle declaración oficial. A usted y a la señora Vega. Lo que han hecho es muy importante». Sofía asintió, comprendiendo que este era el siguiente paso necesario para formalizar la justicia que acababan de conquistar en la calle. «Por supuesto, inspector, haremos lo que sea necesario», respondió con una firmeza recién descubierta. El policía miró a Lucas con una amabilidad que suavizó sus facciones. «Nos aseguraremos de que el niño esté cómodo y atendido en todo momento. Hay una unidad de servicios sociales esperando para ayudar y garantizar su bienestar por encima de todo». La maquinaria legal y social se había puesto en marcha con una celeridad inesperada. El caso de Alejandro Costa ya no era un secreto familiar guardado bajo llave, sino un asunto público de máxima importancia que sacudía los cimientos de la alta sociedad. Las mentiras habían salido a la luz, y ahora llegaba el momento de que las consecuencias se hicieran efectivas. Mientras se alejaban de la plaza escoltadas por la policía, a través de un pasillo que la gente les abría con respeto, Sofía echó una última mirada atrás. La multitud seguía allí, congregada en grupos, comentando apasionadamente lo sucedido, sus rostros una mezcla de asombro, indignación y una extraña forma de júbilo. Vio cómo algunos de los periodistas ya estaban retransmitiendo en directo, sus voces apresuradas narrando la increíble historia de engaño y valentía que acababan de presenciar, una historia que ya se estaba convirtiendo en leyenda. La noticia se extendería como la pólvora, ocupando titulares y abriendo telediarios en todo el mundo. La reputación de Alejandro Costa, construida con tanto esmero sobre cimientos de mentiras, estaba siendo demolida en tiempo real, ladrillo a ladrillo, ante una audiencia de millones. «Hicimos lo correcto, Elena, te lo prometo, donde quiera que estés», pensó Sofía, como si pudiera hablar con la madre de Lucas más allá del tiempo y el espacio. «Sí, entiendo una profunda paz interior. La calma que llega después de la tormenta más violenta. Había arriesgado todo lo que tenía, pero había ganado algo infinitamente más valioso. La verdad para un niño inocente y la restitución de la memoria de su madre. El viaje había sido largo y lleno de peligros, pero cada paso, cada lágrima y cada momento de miedo habían valido la pena. ¿Crees que de verdad pagará por todo lo que hizo? Un hombre como él, siempre encuentra la manera de escabullirse», preguntó Laura en voz baja mientras se sentaban en el coche de policía, con Lucas acurrucado y tranquilo entre las dos, finalmente a salvo. Sofía la miró, sus ojos reflejando una nueva y férrea determinación que no tenía antes. «No tengo ninguna duda, Laura. El poder del dinero puede comprar el silencio durante un tiempo, puede comprar voluntades y falsificar realidades, pero no puede comprarlo para siempre. La verdad tiene más fuerza que toda su fortuna junta, y ahora, gracias a ti, a Lucas, y a ese pequeño objeto, todo el mundo conoce la verdad». El inspector, que iba sentado en el asiento del copiloto, se giró ligeramente para mirarlas, con una expresión de seguridad profesional. «No se preocupen, señoras. Con su testimonio, el testimonio de la señora Vega, y la prueba física que han presentado públicamente, la Fiscalía tiene un caso muy sólido contra él por falsedad de documental, suplantación de identidad, detención ilegal, y posiblemente, otros cargos más graves, relacionados con el origen de su fortuna. Les aseguro que haremos que se haga justicia hasta el final». Esas palabras fueron un bálsamo para sus almas heridas, la confirmación de que el sistema, a veces lento y complejo, también podía ponerse del lado de los vulnerables.
Sofía acarició el pelo de Lucas, que se estaba quedando dormido, agotado por las emociones del día. El viaje a la comisaría fue silencioso, un momento de calma necesaria para procesar la vorágine de emociones que las había sacudido. Sofía pensó en su propia familia, en su madre y su padre, imaginando su preocupación y su orgullo al ver las noticias. Me pregunto qué estará haciendo doña Isabel en este momento. ¿Sentirá remordimiento o solo miedo?, pensó de repente. La imagen de la anciana ama de llaves, cómplice silenciosa de tantos años de engaño, vino a su mente, una figura gris atrapada en una lealtad tóxica. Al llegar a la comisaría, fueron recibidas por un equipo de profesionales que las trataron con una amabilidad y un respeto que las conmovió profundamente, un contraste brutal con el trato que habían recibido de Alejandro Costa. Una psicóloga infantil, con una sonrisa cálida y voz suave, se encargó de Lucas, llevándolo a una sala de juegos especialmente preparada mientras ellas prestaban declaración, asegurándose de que su transición fuera lo menos traumática posible. Sofía observó cómo el niño se iba con ella sin miedo, y entendió que la verdad era como una luz potente. Una vez encendida, nada puede volver a sumir la habitación en la oscuridad total. Y la luz que habían encendido hoy en la Plaza Mayor era deslumbrante, una luz que expondría todos los rincones oscuros de la vida de Alejandro Costa. La mentira principal había sido derribada, y el resto de secretos caerían con ella, como un castillo de naipes. Sofía y Laura pasaron las siguientes horas en una sala tranquila, relatando cada detalle de la historia, con una precisión dolorosa pero necesaria. Contaron la historia de Elena, su vida robada, su aislamiento, el nacimiento de Lucas, la opresión constante en la mansión y el descubrimiento milagroso del cobertizo. Cada palabra que pronunciaban, cada recuerdo que compartían, era un clavo más en el ataúd de las mentiras de Alejandro Costa, construyendo un caso legal irrefutable. Al terminar, se sentían completamente agotadas, vaciadas de energía, pero también extrañamente ligeras, como si se hubieran quitado de encima el peso de un secreto que las había oprimido durante demasiado tiempo. Al salir de la sala de declaraciones, el inspector las estaba esperando en el pasillo con una expresión seria. Hemos emitido una orden de detención contra Alejandro Costa. Está siendo buscado en este momento en todas sus propiedades. Y también hemos solicitado una orden para interrogar a la señora Isabel García, su ama de llaves, como presunta cómplice. La justicia se movía rápido, implacable, ahora que la presión pública estaba sobre el caso. Sofía sintió un escalofrío al oírlo. No era una sensación de venganza, sino de una justicia profunda y reparadora. La rueda por fin estaba girando en la dirección correcta, y aquellos que habían causado tanto dolor, estaban a punto de empezar a pagar por ello, uno por uno. ¿Y ahora qué pasará con Lucas? ¿A dónde irá?, preguntó Sofía, su principal preocupación siempre centrada en el bienestar del niño, su voz teñida de una ansiedad maternal. El inspector le sonrió con comprensión y empatía. Servicios Sociales se está encargando de localizar a los familiares más cercanos de su madre, de Elena García. Según su testimonio, sus padres, los abuelos del niño, aún viven en su pueblo natal. Ya se han puesto en contacto con ellos. Hasta que puedan venir y se verifique todo, el niño quedará bajo la tutela del Estado, en un centro de acogida seguro y especializado, con los mejores cuidados. La idea de que Lucas fuera a un centro de acogida, aunque fuera temporalmente, le causó una punzada de angustia a Sofía, el miedo a lo desconocido. Pero sabía que era el procedimiento correcto y necesario. Y la perspectiva de que pudiera reunirse con sus verdaderos abuelos, con la familia de sangre que le habían arrebatado antes de nacer, era una luz de esperanza inmensa que eclipsaba cualquier temor. Podrá crecer rodeado de amor verdadero. Podrá conocer sus raíces, saber de dónde viene. Es todo lo que Elena hubiera querido para él, estoy segura, dijo Laura, con los ojos brillantes de emoción y lágrimas contenidas. Sofía la abrazó con fuerza. En poco tiempo, se habían convertido en aliadas, en una familia improvisada, unidas por el recuerdo de una amiga y la lucha por un niño inocente. Esa noche, mientras intentaba descansar en un hotel que la asociación le había proporcionado, Sofía vio las noticias en la televisión, incapaz de desconectar del todo. Su rostro y el de Alejandro Costa estaban en todos los canales, en todas las portadas de los periódicos digitales. La historia era el tema de conversación de todo el país, un escándalo de proporciones épicas.
Los titulares eran contundentes y no dejaban lugar a dudas. El imperio de mentiras del magnate Costa se desmorona. La valiente cuidadora que destapó el escándalo del año, el niño silencioso que guió a la verdad. Veía las imágenes repetidas de la Plaza Mayor, la multitud enfurecida, la huida vergonzosa de Alejandro. Todo parecía surrealista, como si le hubiera pasado a otra persona en una película. Pero era real. En un momento dado, la cadena de noticias conectó en directo con un reportero que estaba frente a la imponente mansión Costa. Las luces intermitentes de los coches de policía iluminaban la fachada, tiñéndola de azul y rojo. «Tenemos noticias de última hora», anunció el periodista con voz grave. «Alejandro Costa acaba de ser detenido en su domicilio sin oponer resistencia. Ha sido trasladado a dependencias policiales para prestar declaración. La caída del magnate es ya un hecho». Sofía apagó el televisor con el mando a distancia. No necesitaba ver más. La justicia estaba cumpliendo su promesa. Cerró los ojos y, por primera vez en semanas, sintió una profunda y absoluta serenidad. Todo ha terminado por fin. O quizás, todo acaba de empezar, pensó Sofía, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios antes de quedarse dormida, envuelta en el silencio de la habitación del hotel. El día había sido un torbellino de emociones, una montaña rusa de miedo, angustia, valentía y triunfo, que la había dejado exhausta pero extrañamente llena de energía. Se había enfrentado a un hombre poderoso, y lo había vencido, no con armas ni con dinero, sino con la simple y llana verdad, una fuerza mucho más indestructible. Había demostrado, a sí misma y al mundo, que una sola persona, armada con compasión y determinación, puede marcar la diferencia y mover montañas. Había dado voz a los que no la tenían, a Elena y a Lucas, y había honrado la memoria de una mujer a la que el mundo había olvidado injustamente. A partir de ahora su vida sería diferente, no podía volver a ser la misma. Ya no era solo una cuidadora, era una defensora, una luchadora, una mujer que había descubierto una fuerza en su interior que no sabía que poseía. Y sabía, con una certeza absoluta que le nacía del alma, que usaría esa fuerza para seguir ayudando a otros. El futuro de Lucas estaba ahora en buenas manos, encaminado hacia un horizonte de amor y aceptación. Y el suyo propio, aunque aún incierto, se abría ante ella lleno de posibilidades infinitas. La pesadilla había terminado. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de calma y claridad que contrastaba con el caos del día anterior. Sofía se despertó sintiéndose renovada, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros durante la noche. La luz del sol que entraba por la ventana del hotel parecía más brillante que nunca. Recibió una llamada de Laura, que le contó con la voz rota de alegría que los servicios sociales ya habían hablado largo y tendido con los padres de Elena. Los ancianos que habían vivido durante años con el dolor insoportable de haber perdido a su hija, y sin saber nada de la existencia de su nieto, estaban en estado de shock, pero inmensamente felices. Una felicidad que se mezclaba con las lágrimas del duelo. Iban a viajar a Madrid de inmediato para conocer a Lucas, para abrazar al pedazo de su hija que la vida les devolvía. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho, Sofía. No solo le has dado un futuro a Lucas, les has devuelto la vida a ellos, le dijo Laura entre sollozos de pura emoción. Sofía también se emocionó, imaginando el reencuentro de Lucas con su verdadera familia, con el amor incondicional de unos abuelos. Era la recompensa más grande que podía haber imaginado. La vida, a pesar de las tragedias, siempre encontraba la manera de abrirse paso, de florecer de nuevo en los lugares más inesperados. Poco después, recibió otra llamada, esta vez del inspector de policía, cuya voz sonaba profesional pero con un matiz de satisfacción. Señorita, solo quería informarle de que, durante el registro de la mansión esta madrugada, hemos encontrado más pruebas que corroboran su historia y la de la señora Vega. En una caja fuerte oculta en el despacho del señor Costa, había documentos que detallan la transacción económica que hizo para comprar el silencio de los funcionarios que falsificaron el cambio de identidad de Elena García. Su caso es cada vez más sólido. La noticia no la sorprendió. Era de esperar que un hombre tan meticuloso y controlador como Alejandro guardara pruebas de sus propios crímenes, quizás como una forma de mantener el control sobre sus cómplices. El inspector también le informó de que doña Isabel se había derrumbado durante el interrogatorio.
La anciana, abrumada por la culpa acumulada durante años y viendo que todo estaba perdido, había decidido colaborar con la justicia, confesando con detalle cómo Alejandro la había coaccionado para ser su guardiana silenciosa. Su testimonio sería clave en el juicio para demostrar el ambiente de opresión que se vivía en la casa. Cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La verdad era ya una fortaleza inexpugnable. El imperio de Alejandro Costa no era más que ruinas humeantes. ¿Qué vas a hacer ahora, Sofía? Después de todo esto, le preguntó Laura cuando se encontraron más tarde para tomar un café en un local tranquilo, lejos del bullicio mediático. Sofía se encogió de hombros, una sonrisa serena en su rostro, mientras removía su bebida con la cucharilla. No lo sé exactamente. Supongo que primero me tomaré un tiempo para asimilar todo lo que ha pasado, para respirar. Y luego, ya veré. Pero en su interior, una idea comenzaba a tomar forma, una semilla plantada por la experiencia que acababa de vivir. Una semilla que empezaba a germinar con fuerza. Había tantos niños como Lucas, atrapados en situaciones de injusticia, silenciados por el poder o la negligencia de los adultos. Había tantas cuidadoras como ella, que veían cosas que nadie más veía pero que no tenían los recursos o el apoyo para actuar. ¿Sabes?, dijo de repente, como si una revelación la hubiera golpeado en ese mismo instante. Creo que sé lo que quiero hacer. Quiero crear algo, una fundación o una organización. Algo que ayude a personas en situaciones como la nuestra. Un lugar donde los niños que no pueden hablar encuentren una voz, y donde las personas que luchan por ellos encuentren el apoyo que necesitan para no rendirse. Laura la miró con una profunda admiración. Eso es una idea maravillosa, Sofía. Y si la llevas a cabo, cuenta conmigo para lo que necesites. En ese momento, nació un nuevo sueño, forjado en el fuego de la adversidad. Los días que siguieron a la detención de Alejandro Costa, fueron un torbellino mediático y legal, que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña. El juicio fue sorprendentemente rápido, casi un mero trámite ante la contundencia de las evidencias. Las pruebas eran tan abrumadoras, y la confesión de doña Isabel tan detallada que la defensa de Alejandro se desmoronó por completo en la primera sesión. Él, el hombre que una vez había parecido invencible y omnipotente, se sentaba en el banquillo de los acusados como una sombra patética de lo que fue. Su rostro demacrado, y sus ojos vacíos desprovistos de toda la arrogancia que lo caracterizaba. Fue declarado culpable de todos los cargos: falsedad documental, suplantación de identidad, coacciones y fraude a gran escala. Una lista que apenas rascaba la superficie de su maldad. La sentencia fue ejemplar, una condena de muchos años de prisión que envió un mensaje claro a la sociedad. La justicia, aunque a veces lenta y tortuosa, no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias opulentas. Sofía y Laura asistieron a la lectura del veredicto, sentadas juntas en la sala, cogidas de la mano con una fuerza que transmitía años de dolor compartido. Al escuchar la palabra culpable resonar en el silencio del tribunal, Sofía no sintió una explosión de alegría ni de venganza, sino una profunda y serena sensación de paz. Se había hecho justicia. La verdad de Elena por fin había sido reconocida oficialmente, su nombre limpiado de toda mancha y su historia contada. El imperio de mentiras de Alejandro Costa había caído estrepitosamente, y sobre sus ruinas, algo nuevo y bueno estaba a punto de nacer. Un futuro de esperanza. Doña Isabel, por su total y decisiva colaboración con la Fiscalía, recibió una sentencia mucho más leve. Una condena suspendida, que le permitió vivir el resto de sus días en libertad condicional, pero con el peso ineludible de la culpa, como su verdadera y perpetua condena. Su testimonio había sido crucial para desvelar la compleja red de sobornos y silencios que Alejandro había tejido a lo largo de los años, un tapiz de corrupción que llegaba a lugares insospechados. En su declaración final, con la voz temblorosa de una anciana arrepentida que por fin se enfrentaba a sus demonios, pidió perdón públicamente, no solo al tribunal, sino al mundo entero. Yo también fui una prisionera de esa casa, del miedo y de una lealtad mal entendida. Mi mayor crimen fue mi silencio, y por él pagaré cada día que me quede de vida, dijo entre lágrimas que conmovieron a la sala. Sus palabras, aunque no la eximían de su responsabilidad legal, mostraron la complejidad de la situación, revelando cómo el poder tóxico de Alejandro había corrompido no solo su propia alma,
sino también la de quienes lo rodeaban, atrapándolos en su órbita de control. Sofía, al escucharla, sintió una punzada de compasión. La anciana era también una víctima de un sistema cruel que la había atrapado en una jaula dorada. La caída de Alejandro no solo lo había arrastrado a él, sino que había liberado, de diferentes maneras, a todos los que habían vivido bajo su opresiva sombra. Mientras los engranajes de la justicia concluían su trabajo, la parte más importante y emotiva de la reparación estaba teniendo lugar lejos de los tribunales. Lucas conoció por fin a sus abuelos maternos. El encuentro se produjo en una sala tranquila de los servicios sociales, con Sofía presente. Los ancianos, dos personas de campo con las manos curtidas por el trabajo y los ojos llenos de una bondad infinita, se acercaron al niño con una mezcla de timidez y una emoción desbordante. Al principio, Lucas los observó con cautela, pero entonces la abuela, con lágrimas rodando por sus mejillas, empezó a cantarle en voz baja una nana. Era la misma nana que Elena le cantaba a él de pequeña, una melodía ancestral. Algo en esa canción pareció abrir una puerta en el interior de Lucas. El niño levantó la vista, miró fijamente a la anciana y por primera vez sonrió. Una sonrisa pura y llena de un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Se acercó y la abrazó. En ese abrazo se cerró un círculo de dolor. Es como tener un pedacito de ella de vuelta con nosotros, susurró el abuelo, un hombre robusto que lloraba sin avergonzarse. Tiene sus mismos ojos, la misma luz. Sofía observaba con el corazón encogido de felicidad. En los días siguientes, le mostraron fotografías de Elena, le hablaron de su alegría, de su amor por las flores. Lucas empezó a construir una imagen real de su madre, llenando su silencio de un nuevo significado. Sofía sabía que era el momento de dar un paso al lado, de permitir que la nueva familia de Lucas construyera sus propios lazos. Fue la decisión más difícil que había tomado, pero también la más necesaria para el bienestar del niño. La despedida fue agridulce, un nudo de emociones contradictorias en su garganta. Lucas no lloró, pero la abrazó con una fuerza que le transmitió todo su agradecimiento y su cariño. Un abrazo que duró una eternidad y que selló su vínculo para siempre. Le regaló uno de sus dibujos, uno que había hecho esa misma mañana con esmero. Era un dibujo de 3 personas cogidas de la mano bajo un sol sonriente, un hombre y una mujer mayores, y un niño pequeño en medio. Y junto a ellos, había dibujado una figura más, una joven con el pelo oscuro, que los observaba desde la distancia con una sonrisa protectora. Debajo de su propia figura, había escrito con letras torpes y temblorosas una sola palabra. Sofía. Este no es un adiós, ¿verdad?, le dijo la abuela abrazándolo, con la calidez de una madre que nunca tuvo. Siempre serás parte de esta familia. Siempre tendrás un hogar con nosotros, aquí en el campo, lejos de todo el ruido. Sofía asintió, incapaz de hablar por la emoción. Se marchó con el dibujo apretado contra su pecho, sintiendo que una parte de su corazón se quedaba allí con ellos, pero sabiendo que había hecho lo correcto. El futuro de Lucas estaba asegurado. La historia de Sofía y Lucas se había convertido en un fenómeno nacional, un símbolo de la lucha contra la injusticia. Recibía constantemente ofertas de editoriales para escribir un libro, de productoras para hacer una película, de programas de televisión para contar su historia en exclusiva. Pero ella rechazó todo con firmeza. No quería fama ni dinero. Lo único que quería era que la historia de Elena y Lucas sirviera para algo más, que su lucha tuviera un impacto duradero más allá de los titulares sensacionalistas. Con una parte de la compensación económica que el tribunal le otorgó, por los daños sufridos y con la ayuda de la asociación que la había apoyado, tomó una decisión que cambiaría su vida. Fundó la Fundación El Despertar de la Voz, una organización sin ánimo de lucro, dedicada a proporcionar apoyo legal, psicológico y educativo a niños en situaciones vulnerables, y a los cuidadores que luchan por ellos. El nombre era un homenaje a Elena y a su hijo. La fundación creció a una velocidad asombrosa, con donaciones de todo el país. Su primer caso ganado fue el de una joven inmigrante, una cuidadora acusada falsamente de robo. La fundación demostró su inocencia y consiguió que sus empleadores fueran condenados por explotación laboral. Cada niño protegido era una prueba de que su lucha había valido la pena. Estaba construyendo algo que perduraría, un faro de esperanza.
El inspector de policía que había llevado el caso, Javier, un hombre de una integridad y una amabilidad que la habían impresionado desde el principio, se convirtió en un visitante frecuente de la modesta oficina que Sofía había alquilado para empezar su proyecto. Al principio, sus visitas eran bajo el pretexto de informarle de los últimos flecos del caso, pero pronto se hicieron más personales, más cercanas. Un día, apareció con 2 cafés en la mano y una sonrisa tímida que desarmaba. Pensé que necesitarías un descanso. Estás trabajando demasiado, le dijo, su mirada llena de una admiración que iba mucho más allá de lo profesional. Hablaron durante horas, no del caso, sino de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos y esperanzas. Sofía descubrió en él a un hombre bueno y honesto, alguien que, como ella, creía firmemente en la justicia y en la protección de los inocentes. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo la simple y reconfortante sensación de 2 almas afines encontrándose en el momento adecuado, como si el destino les debiera un poco de paz. Era un comienzo tranquilo, sin dramas ni secretos, un tipo de relación que Sofía nunca había pensado que podría tener. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en su propia felicidad, en la posibilidad de construir un futuro personal, además de su legado profesional, un futuro donde ella también fuera cuidada. Un año después de la sentencia, la mansión de los Costa, que había permanecido vacía y embargada como un mausoleo del engaño, salió a subasta pública. Era un símbolo de opresión y mentiras que nadie en la alta sociedad quería tocar, un lugar manchado por el escándalo. La fundación, gracias a un generoso donante anónimo que creía firmemente en la justicia poética y en el poder de los símbolos, pudo presentar la oferta ganadora. La noticia causó un gran revuelo mediático y social. La antigua prisión dorada de Elena se convertiría en la sede central de la organización que luchaba por liberar a otros. La transformación fue radical y completa. Los muros de piedra que antes aislaban ahora se abrieron al barrio, acogiendo a la comunidad. El frío mármol fue cubierto por alfombras de colores vivos y cálidos. Las salas oscuras y silenciosas se llenaron de las risas de los niños que acudían a las terapias y talleres. Donde antes colgaban retratos de una falsa heredera, ahora se exponían los dibujos llenos de vida de los niños de la fundación. El jardín, antes un escaparate de perfección estéril, se convirtió en un parque de juegos. Y el viejo cobertizo, el lugar donde todo había empezado, fue restaurado y convertido en una pequeña biblioteca infantil. Se le puso una placa en la entrada, en memoria de Elena García, cuyo amor encontró una voz en el silencio de su hijo. La reparación era completa, no solo legal, sino también emocional y simbólica, cerrando todas las heridas abiertas. El legado de Elena no era una fortuna construida sobre mentiras y dolor, sino una fundación que generaba vida, esperanza y justicia para los más desfavorecidos. Sofía a menudo se sentaba en un banco del nuevo jardín, observando a los niños jugar libremente donde antes solo había silencio y control, y sentía una conexión profunda con la mujer que nunca conoció pero por la que tanto luchó. Había honrado su memoria de la mejor manera posible, transformando su dolor en un catalizador para el bien, en un motor de cambio social. La historia de Elena ya no era una tragedia oculta en los sótanos de la alta sociedad, sino una leyenda inspiradora que se contaba en los pasillos de la fundación para recordar a todos que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la forma de florecer, especialmente cuando se riega con el coraje y la compasión. La justicia no solo consiste en castigar a los culpables, sino también en reparar el daño y construir algo mejor sobre las cenizas del pasado. Y eso era exactamente lo que habían conseguido. El mal había sido derrotado, pero el bien, a través de sus acciones, había triunfado de una manera mucho más poderosa y duradera, dejando una huella imborrable en el mundo. El amor al final había sido más fuerte que toda la codicia. 5 años después. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Javier, apretándole la mano con suavidad mientras el murmullo del público llenaba el pequeño teatro escolar. Sofía negó con la cabeza, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Estaban sentados en la primera fila, rodeados de padres y abuelos emocionados, con el olor a madera y a ilusión flotando en el aire. No, en absoluto. Estoy increíblemente orgullosa. Nunca he estado más orgullosa en mi vida, de verdad. Las luces del escenario se atenuaron y se hizo un silencio expectante.
La obra estaba a punto de empezar. Era una adaptación infantil de Liteta, un cuento clásico, y el nerviosismo de los pequeños actores era palpable en el ambiente, una energía eléctrica y adorable. Sofía buscó con la mirada entre los niños que esperaban detrás del telón, con sus disfraces improvisados y sus caras llenas de concentración. Y entonces lo vio. Estaba más alto, más delgado, con el pelo un poco más largo, pero sus ojos seguían teniendo esa misma profundidad sabia y tranquila que siempre había tenido. Llevaba un disfraz de árbol, hecho con cartulina y mucho ingenio, y parecía tomarse su papel con una seriedad absoluta, como si el destino del mundo dependiera de su actuación. Era difícil creer que ya habían pasado 5 años desde aquel día caótico en la Plaza Mayor. 5 años en los que el mundo había cambiado por completo, tanto para él como para ella. La obra transcurrió entre las risas y los aplausos del público. Los niños recitaban sus líneas con una mezcla de torpeza y entusiasmo que resultaba encantadora, olvidando frases y provocando carcajadas tiernas. Finalmente, llegó el turno del personaje de Lucas. Se adelantó hasta el centro del escenario, se plantó con una firmeza sorprendente para su edad, y con una voz clara y bien proyectada que resonó en todo el teatro, dijo su única línea de la obra. Incluso el árbol más pequeño puede llegar a tocar el cielo si sus raíces son fuertes y verdaderas. Al terminar, miró directamente hacia donde estaban sentados sus abuelos y Sofía, y una enorme sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, una sonrisa que lo iluminó todo. Los abuelos rompieron a llorar de pura felicidad, abrazándose el uno al otro con un sollozo ahogado. Sofía también sintió las lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de una alegría inmensa, la alegría de ver un milagro cumplido. Lucas, el niño al que le habían robado la voz, ahora hablaba desde un escenario, enseñando al mundo una lección sobre la verdad y la fortaleza. Había encontrado sus raíces, y estaba creciendo fuerte y recto, exactamente como su madre hubiera soñado. El aplauso final fue atronador, y él hizo una reverencia con una confianza que llenaba todo el escenario. Su viaje había encontrado la luz. Lucas, con 12 años, vivía felizmente con sus abuelos en el pueblo, rodeado de naturaleza, animales y el amor incondicional de su familia. Asistía a una escuela especializada que comprendía y potenciaba sus talentos únicos, permitiéndole florecer a su propio ritmo. Había desarrollado una increíble pasión por la botánica y el teatro, dos formas de expresión que le permitían comunicarse con el mundo de una manera que las palabras a veces no podían. Ya no era el niño silencioso y retraído de la mansión, sino un preadolescente brillante, sensible y lleno de vida, con un futuro prometedor por delante. Seguía viendo a Sofía con regularidad, considerándola una mezcla de hermana mayor y ángel de la guarda, su ancla en el mundo que había dejado atrás. Su vínculo, forjado en la adversidad más profunda, era irrompible. Se escribían cartas largas, y hablaban por videoconferencia, compartiendo sus pequeños y grandes logros, sus sueños y sus miedos. La verdad no solo lo había liberado de una vida de sin mentiras, sino que le había dado la oportunidad de ser quien realmente estaba destinado a ser. Su historia, aunque nacida del dolor, se había convertido en un faro de esperanza para muchas otras familias que se enfrentaban a situaciones similares, demostrando que la resiliencia infantil es un poder extraordinario. La Fundación El Despertar de la Voz, bajo la experta y apasionada dirección de Sofía, se había convertido en un referente a nivel nacional, un pilar en la defensa de los derechos de la infancia. Había ayudado a más de 500 familias en toda España, ganando casos que muchos consideraban perdidos, y cambiando la legislación para proteger mejor a los menores y a sus cuidadores. La antigua mansión Costa era ahora un hervidero de actividad, un lugar donde el dolor se transformaba en fortaleza y el silencio en acción. Sofía y Javier se habían casado hacía 2 años en una ceremonia sencilla en el jardín de la fundación, con Lucas como el orgulloso portador de los anillos, un momento que cerró todos los círculos. Habían construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y en su compartida vocación de servicio. A menudo por las noches, Sofía miraba por la ventana de su antiguo despacho, ahora una sala de juegos, y recordaba el camino recorrido, las lágrimas y las sonrisas. Había aprendido la lección más importante de todas. La verdad
por muy oculta y dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz, especialmente cuando se lucha por los más inocentes. Y que una sola voz, por pequeña que parezca, puede cambiar el mundo si habla con el lenguaje inquebrantable del corazón.